A ver, entonces comenzamos. Esta clase de enfermedades inmunoampollares, es cierto que hay un grupo importante de enfermedades ampollares de origen autoinmune, pero también hay otro grupo de enfermedades que no tienen esa característica, como vamos a ver en la clasificación. Unos se heredan y otros que aparecen relacionadas a diferentes enfermedades no necesariamente autoinmunes. La siguiente. Esta es una clasificación de enfermedades ampollares. El primer grupo de enfermedades hereditarias son pacientes que tienen enfermedades ampollares desde el nacimiento. Hay varias formas de enfermedades ampollares de nacimiento que corresponden al grupo de epidermolisis bulosa. Estas epidermolisis bulosa se va a caracterizar porque habrán deficiencias genéticas de algunas glicoproteínas que participan en la cohesión de la epidermis o de la unión dermoepidérmica. El segundo grupo sí está constituido por las llamadas verdaderas enfermedades inmunoampollares. Las más conocidas son el pénfigo, los pemfigoides y la dermatitis herpetiforme. Hay más, pero estas son las más importantes. Y en el grupo de misceláneos, es todo un grupo de enfermedades que no tienen las características anteriores, son de otros y variados orígenes. Por ejemplo, la porfiria cutánea tarda, que es una enfermedad metabólica, infecciones como el herpes simple, herpes zona, o también algunas situaciones como las dermatitis de contacto. Entonces son variadas las entidades que pueden también manifestarse como parte de su presentación por lesiones vesiculares o ampollares. La siguiente. Entonces, es interesante, como a lo largo del año ya les vengo señalando, la semiología y las enfermedades ampollares tampoco están ajenas a esto. Entonces, las enfermedades inmunoampollares semiológicamente podemos determinarlas con alto grado de acierto. Si son lesiones intraepidérmicas, la ampolla de ubicación intraepidérmica, generalmente estas ampollas se rompen fácilmente, son muy frágiles. Rara vez uno asistirá a la presencia de una ampolla indemne o completa. El otro grupo son las enfermedades ampollares subepidérmicas, aquellas que se forman por debajo de la epidermis. Estas se caracterizan porque las ampollas duran varios días sin romperse. Eso, tan solo ese criterio nos va a permitir intuir la posible ubicación de la lesión ampollar. Hay signos interesantes en la semiología de estas entidades que también nos pueden orientar a consolidar mejor el diagnóstico clínico. El signo de Nikolsky es un signo que se caracteriza porque si uno frota la piel indemne, puede desarrollar solo al frote la formación de una ampolla o lograr la denudación o que la piel se pele en la zona de presión. Entonces, hay la forma llamada Nikolsky directo. Es cuando uno hace la presión y
permite el desarrollo de una ampolla nueva. Y finalmente, cuando uno tiene una ampolla nueva o de reciente formación, si uno la sigue presionando, va a acabar rompiéndola. Ese es el nombre de ampolla indirecta. Por supuesto que los pacientes pueden tener ampollas espontáneas, diríamos así, por la presión o por el tipo de ropa que usen. Se pueden formar ampollas porque son, digamos, la piel muy, muy débil al frote o a la presión sobre la superficie. El signo de Asboe-Hansen se denomina así cuando tiene uno una ampolla y si la presiona en su convexidad, la ampolla crece hacia los lados, o sea, se agranda. Ese es el signo de Asboe-Hansen. También es interesante cómo se distribuyen las lesiones ampollares sobre la piel. Hay algunas que ocupan las zonas de fricción, otras las zonas de flexura, otras las zonas de extensión, o otras de zonas expuestas a la luz, otras zonas fotoprotegidas. Es importante la distribución, si va solamente a afectar a la piel o también a las mucosas o ambas, ¿no? Entonces, eso es importante, nos permite de esa forma clasificar algunas entidades de este grupo de enfermedades. Además, hay que buscar en muchas enfermedades ampollares, además de las vesículas o ampollas, si tienen otras características asociadas. De tal manera que, por ejemplo, pueden haber pápulas o ampollas o pápulas o placas eritematosas más ampollas. Entonces, estas son características propias de las enfermedades ampollares, que tienen una denominación especial, como iremos viendo en el curso de la exposición. La siguiente. Entonces, eh, las vesículas intraepidérmicas, como dijimos, se forman por ¿qué fenómenos? Acantólisis. Acantólisis es cuando los queratinocitos se separan a nivel desmosomal. Se rompen con facilidad, como ocurre en los pénfilos. La esponjiosis se rompe con mediana dificultad. Esta ocurre en la ampolla o la vesícula por acúmulo de suero en los espacios intercelulares. Ese fenómeno se denomina esponjiosis. Después, la degeneración reticular o vacuolar. Eso nos permite observar a las ampollas indemnes por varios días. Eso ocurre en enfermedades como las enfermedades por infección viral, por ejemplo, las del grupo herpes. Entonces, las ampollas, a pesar de que la ubicación es intraepidermal en el herpes simple, no se rompe con facilidad debido al mecanismo de su formación. La siguiente. A ver, la siguiente. Bueno, o el anterior, ya, eso ya lo habíamos dicho. A ver, la que sigue. Ajá, aquí es este ejemplo, miren. Esta es una iconografía de paciente con pénfigo. Vean ustedes que la ampolla se revienta fácil y va dejando áreas cruentas. Algunas ampollas están colapsadas. Esto nos habla de la ubicación intraepidermal, como ocurre en los pénfigos, en la cual la enfermedad ocurre por el fenómeno de acantólisis, vale decir, la ruptura o la separación a nivel de los desmosomas. La siguiente. Esta tiene pues su expresión histológica. Miren acá, la ampolla se ubica por debajo del estrato granuloso. Entonces, es una ampolla intraepidermal. La siguiente.
En este caso, miren, son varias vesículas que no se rompen fácilmente y uno podría decir que entonces debe ser subepidérmico. No, no lo es. Lo que pasa, el mecanismo fisiopatológico de la formación de este tipo de ampollas es por degeneración vacular en los núcleos de las células queratinocíticas. Y por lo tanto, son ampollas o vesículas que se rompen con mucha dificultad. ¿Ve? Para toda regla hay excepciones. Esta es una excepción a lo que les dije anteriormente. La siguiente, y esta es la expresión clínica de lo que mencionamos. O sea, hay una degeneración vacular por herpes simple. La siguiente, ya. Las vesículas intraepidermales pueden ocurrir por fenómenos de acantolisis, o sea, por ruptura a nivel de los desmosomas, o por degeneración espongiótica. La degeneración espongiótica, pues, es la acumulación de suero en los espacios intercelulares. La siguiente, y está pues acá representado por la histopatología. Vean diferentes vesículas intraepidermales y vean los espacios intercelulares. Se denomina pues una piel espongiótica. La siguiente, las lesiones ampollares subepidermales pueden ocurrir también en las llamadas epidermolisis bulosas. Es por defecto genético. Entonces se llaman epidermolisis bulosas hereditarias. En contraparte, también existen epidermolisis bulosas adquiridas o autoinmunes. Eso aparece en etapas más tardías, generalmente en la etapa adulta. La siguiente, esta es el caso de formación de ampollas, miren, con contenido hemorrágico y otras ya rotas. Esto ocurre en una enfermedad metabólica denominada porfiria cutánea tarda. La siguiente, vamos a revisar la estructura del desmosoma y la estructura de la unión dermoepidérmica. La siguiente, vean acá, es un gráfico donde hay dos células adyacentes que están unidos a nivel de los desmosomas, donde está atravesado por glicoproteínas que corresponden a las desmogleínas. Pero también hay otras estructuras, están las placoglobinas, entre otras. En el espacio intercelular no solamente hay desmoglinas, también hay desmocolinas, además de las desmogleínas. La siguiente. Este es otra imagen de lo mismo. A nivel desmosomal, uno de cómo está atravesado por proteínas transmembranas, son las desmogleínas. Entonces, y también ven los filamentos intermedios que están en el citoplasma de los queratinocitos. De tal manera que forman anclajes más sólidos porque la participación de la piel en la formación de los desmosomas nos permite ejemplificar la coherencia de los queratinocitos, la unión de los queratinocitos a nivel de la denominada zona desmosoma. La siguiente. Entonces, las estructuras glicoproteicas que son blancos de autoanticuerpos a este nivel son desmogleína 1 y 3, desmocolinas y desmoplaquinas.
Estas estructuras también pueden ser blancos de autoanticuerpos, tanto las variantes o anticuerpos contra las desmogleínas 1, desmogleínas 3, contra desmocolinas, contra desmoplaquinas. La siguiente. Bien, acá otros croquis de lo mismo, ¿no? O sea, la unión a nivel desmosomal, como lo hemos explicado con la figura anterior. La siguiente. Esta es lo que ocurre a nivel de la unión dermoepidérmica. Ve un queratinocito basal, tiene un llamado hemidesmosoma, lo cual va a conectar a las diferentes capas de la unión dermoepidérmica. A saber, hay 4 capas. La capa que corresponde al hemidesmosoma, la capa siguiente es la lámina lúcida, la subsiguiente es la lámina densa y la que sigue por debajo de esta se ubican los, ah, el colágeno 7, que son fibrillas de anclaje final. Entonces miren, este es claro, es un croquis. Trata de indicarnos a la manera como está organizada la unión dermoepidérmica. La siguiente. ¿Qué estructuras son importantes a este nivel? BP es de pemfigoide buloso, 230, también llamado BP antígeno 1, el BP 180, también llamado BP antígeno 2, la laminina, la integrina, el colágeno 7. Entonces, ¿cómo se hacen los estudios para determinar qué estructuras están involucradas en la reacción antígeno-anticuerpo? Se utiliza eh, la coloración de inmunofluorescencia. Se toman muestras de la piel no dañada, o sea, por fuera de la lesión observada macroscópicamente. Entonces, ¿qué va a investigar el inmunopatólogo en estas muestras? Van a ver si hay presencia de IgG, IgM, IgA y C3. Además, en qué tipo de patrón se desarrolla la reacción antígeno-anticuerpo. Como está coloreada por la fluoresceína, uno puede detectar fácilmente el tipo de las ampollas que ocurren a este nivel. Entonces tenemos por patrón de fluorescencia, puede ser reticular o en red, puede ser lineal, también puede ser romboidal y una forma mixta. La siguiente. Vean, este es solamente un croquis, ¿no? De lo que es una ampolla intraepidermal. ¿Para qué sirve este croquis? Para que entiendan un concepto. Las desmogleínas 1 están más abundantes en los estratos superiores de la epidermis. La desmogleína 3 inferiores de la epidermis. ¿Y por qué es bueno tener este concepto? Porque, por ejemplo, el pénfigo vulgar es una lesión intraepidermal, pero la vesícula se encuentra por encima de la primera capa de queratinocitos. O también tenemos el otro concepto de a niveles superiores hay una inmensa cantidad de desmogleína 1. Entonces, eso es importante a tener en cuenta porque a veces puede haber confusión. eh, Sin embargo, la inmunofluorescencia no nos permite decir qué tipo de pénfigo es. Todos los pénfigos van a tener la misma forma en red o reticular frente a la prueba de fluoresceína
que va a marcar las reacciones antígeno-anticuerpo. La siguiente. Miren acá, la ampolla es subepidérmica. Todo el techo de la ampolla está constituida por la epidermis en su conjunto. Por eso se denomina subepidérmica. La siguiente. Entonces, histológicamente, ¿qué se va a ver? O sea, para los estudios convencionales de biopsia de enfermedades inmunoampollares, se emplea el tejido lesionado. Para los estudios eh, convencionales se utiliza la coloración hematoxilina y eosina. Y si hay que complementar el estudio, se utiliza las pruebas de inmunocomplejos. La siguiente. Bien, entonces, las pruebas inmunes que se desarrollan en dermatología cuando se trabaja enfermedades ampollares, tenemos la inmunofluorescencia, la inmunoprecipitación y la inmunoelectrón microscopía. La siguiente. La inmunofluorescencia practicada en la piel perilesional puede ser de dos tipos las pruebas. Pues, directa, cuando se estudia el tejido perilesional. Indirecta, cuando se estudia el suero de los pacientes y se hace interaccionar con diferentes sustratos. Eso en realidad son trabajo de las unidades de inmunopatología. La siguiente. Entonces, esta llamada el test de la solución salina es una variante de las pruebas convencionales que hemos relatado anteriormente. ¿En qué consiste esta prueba? Eh, en la zona a estudiar se inyecta solución salina y después se biopsia para ver la respuesta inflamatoria a la solución salina administrada. ¿Para qué es importante eso? Porque nos permite observar la formación de una neoampolla. Esta neoampolla se biopsia y se hace la coloración para inmunofluorescencia. Entonces, una vez que uno ha efectuado eso, puede observar lo siguiente. En la misma ampolla que estamos estudiando, si vemos que la fluoresceína ocupa el techo de la ampolla, corresponde a un pemfigoide ampollar. Y si la fluoresceína se dibuja por debajo de la unión dermoepidérmica, entonces estamos hablando de otra entidad llamada epidermolisis bullosa adquirida. Miren, son diferentes maniobras que se utilizan para hacer diagnósticos plenos o definitivos. La siguiente. Estas son las técnicas de inmunofluorescencia. En el lado A, vean ustedes cómo se pintan los espacios intercelulares, la epidermis, dando esa apariencia de panal. Pero vean en la segunda lámina, la fluoresceína tiñe básicamente la membrana basal y por debajo de ellas hay un espacio vacío de color más oscuro. Entonces, esto nos habla de que la fluoresceína se deposita en el techo de la ampolla. Cuando eso sucede, hablamos de pemfigoide apoyar. En el piso ocurre cuando hay epidermolysis bulosas autoinmunes. Entonces ven que hay diferentes tácticas para estar con el diagnóstico más probable. La siguiente.
Bien, cuando uno hace inmunofluorescencia indirecta, una vez que se usa el suero del paciente, eso hay que hacer interactuar con algunos sustratos, que puede ser piel humana, esófago de mono, esófago de cobayo o vejiga de rato. Los sueros que hemos obtenido por la vía indirecta, para las pruebas indirectas se hacen contrastar con estos sustratos. Y hay algunas características importantes que nos va a corroborar la sospecha clínica. La siguiente. Bien. Entonces, se van a detectar por estos estudios anticuerpos contra glicoproteínas específicas, así por ejemplo, antidesmogleínas, antidesmoplaquinas, anti-BP230, anti-BP180. La siguiente. También se puede detectar a nivel molecular anticuerpos contra estructuras específicas, muy útil para estudio de epidermolisis bulosas. La siguiente. Vamos a revisar, esta es la clasificación de Jelly-Combs, que seguramente la conocen, los 4 tipos de respuesta inmune. En la primera interviene la inmunoglobulina E, en la segunda la interacción antígeno-anticuerpo, en la tercera la presencia de complejos inmunes que acompañan a la reacción antígeno-anticuerpo, y la cuarta es de tipo celular, que a su vez tiene también subtipos. La siguiente. Entonces, el diagnóstico de enfermedades ampollares autoinmunes tiene que ser primeramente clínico. En segundo lugar, la histopatología convencional para hematoxina y eosina. En tercer lugar, los estudios de inmunofluorescencia, sea la directa, la indirecta o el test de solución salina. En cuarto lugar, el uso de laboratorio, no solamente de anatomía patológica, sino el laboratorio clínico. ¿Y para qué nos sirve esto? Para que pudieran detectar la presencia de autoanticuerpos. Eso se adquiere con las técnicas laboratoriales. Entonces, uno puede dosar por método de ELISA, Western blot u otros paneles la presencia de estos autoanticuerpos circulantes. Incluso se puede cuantificar para ver cuánto es la concentración, y en la evolución se puede ver el descenso después de los tratamientos establecidos. La siguiente. Bien, entonces estas son las enfermedades ampollares actualmente bien delimitadas o demostradas, de los cuales lo obligatorio para la enseñanza a este nivel son 3 enfermedades nomás: pénfigo, penfigoide y dermatitis herpetiforme. Las demás las vamos a revisar para que vean el panorama de enfermedades inmunoampollares. La siguiente. Entonces, vamos a comenzar con los pénfigos. Está en plural porque hay varios tipos de pénfigos. El más conocido es el pénfigo foliáceo, pero existe el pénfigo endémico, por ejemplo, que es una variante de la misma. También existe el pénfigo eritematoso, el pénfigo inducido por medicamentos. Entonces hay varios tipos de pénfigo. Esta entidad afecta generalmente a adultos jóvenes y predomina en la raza judía. Las lesiones ampollares se rompen con facilidad, afectan el cuero cabelludo, tronco y extremidades proximales. También la mucosa oral, como ocurre en el pénfigo vulgar y en el pénfigo paraneoplásico. Existe una forma endémica de pénfigo foliáceo. En Latinoamérica está muy bien delimitado en una zona del Mato Grosso
En el Perú se ha sostenido que las zonas endémicas para pánfigo foliáceo endémico serían la región de Ucayali, pero se publicaron algunos casos, pero a la fecha no hay mayores publicaciones. La siguiente. Entonces, estos son los tipos de pénfigos que existen. Sin embargo, los dos más comunes son el pénfigo foliáceo y el pénfigo vulgar. El pénfigo foliáceo a su vez tiene dos formas, el esporádico y el endémico. El pénfigo vulgar tiene las siguientes formas clínicas: esporádico, vegetante. eh, ah, Hay que recordar que el pénfigo vulgar no solo afecta piel, también afecta mucosas. En cambio, el pénfigo foliáceo solo hay compromiso cutáneo. Hay un pénfigo inducido por medicamentos. ¿Y qué medicamentos inducen pénfigo? El captopril, la rifampicina, la penicilamina, entre otros. El pénfigo eritematoso es aquel que está asociado con el LES, con el lupus eritematoso sistémico. El pénfigo herpetiforme, en esta situación, además de las ampollas o vesículas ya conocidas, se puede acompañar de manchas o máculas eritematosas. El pénfigo paraneoplásico afecta mucosas, se asocia a linfomas. El pénfigo IgA, la lesión característica es una lesión pustular, pústula aséptica, por supuesto. La siguiente. Entonces, el pénfigo foliáceo, la cantolisis o la formación de la ampolla es a nivel subcorneal. El pénfigo vulgar, la ampolla se forma a nivel suprabasal, o sea, por encima de la primera capa basal de células. El pénfigo paraneoplásico tiene acantolisis supranasal, suprabasal y queratinocitos apoptóticos, lo que ninguno de los otros pénfigos lo tiene. La siguiente. Bien, entonces la inmunofluorescencia directa. Eh, la inmunoglobulina involucrada es IgG en patrón reticular para todos los tipos de pénfigo, excepto para uno, el pénfigo IgA. La inmunoprecipitación, pénfigo foliáceo, antidesmogleína 1, abundante. Pénfigo vulgar, antidesmogleína 3, abundante. Pénfigo paraneoplásico tiene antidesmogrelina 3 y también abundante antidesmoplaquina. La siguiente. Aquí un ejemplo de pénfigo foliáceo. Miren ustedes, si ustedes ven detenidamente, no, pues les va a parecer que no tienen ninguna enfermedad ampollar. Como la enfermedad ampollar se forma en el estrato más alto, casi cerca del estrato córneo, ahí se depositan en cadenas. Desde ahí puede expandirse a la piel también. La siguiente, miren acá, el nivel de vesiculación o de ampollamiento es por debajo del estrato basal. Ya. La siguiente, miren acá, este otro pénfigo más severo que el anterior. Ven, hay zonas de piel denudada. Esto corresponde a un pénfigo vulgar. La siguiente, miren, como en el pénfigo se pela rápidamente la ampolla, va a dejar áreas cruentas. Pénfigo también. La siguiente, en este caso, miren, es una biopsia de un pénfigo vulgar. Vean que la ampolla se ubica por encima de la primera capa basal de queratinocitos.
Entonces, esa es la característica por hematogenina eosina del pénfigo vulgar. La siguiente, me voy arriba. Miren, este pénfigo que compromete mucosa oral es un pénfigo vulgar. La siguiente, miren acá otro ejemplo de lo mismo, pero más erosionado, el pénfigo vulgar. La siguiente, también el pénfigo vulgar puede afectar cuero cabelludo, miren, zonas muy denudadas, como si hubiese sido una piel quemada, pero es por autoinmunidad. La siguiente, miren, entonces, cuando uno hace los estudios de inmunofluorescencia en los pénfigos, todos los pénfigos, todos, van a tener el mismo patrón, en red. Vean ustedes, en red o en panal de abejas, también le dicen así. Por inmunofluorescencia no podemos distinguir qué tipo de pénfigo es. En cambio, por hematoxina eosina sí nos permite diferenciar de qué pénfigo se trata. La siguiente. ¿Cuál es el tratamiento de los pénfigos? Es la inmunosupresión. ¿Qué se usa? Prednisona a altas dosis en formas severas. Como la prednisona en altas dosis va a ocasionar en los pacientes por el uso prolongado complicaciones como diabetes, hipertensión, glaucoma, catarata, osteoporosis y otros problemas por el uso prolongado de prednisona, se pensó en usar la metilprednisolona en dosis pulsares, o sea, megadosis de metilprednisolona de aplicación endovenosa. También se puede usar ciclofosfamida, tioprina, que son inmunosupresores, o el mejofenolato mofetil, ahorradores de prednisona. O sea, damos menos prednisona si los acompañamos con estos productos, con uno de ellos, no con todo. También en formas leves de pénfigo se pueden usar dapsona, acitretin, también antimaláricos. Pero actualmente se usa un anticuerpo monoclonal con bastante éxito en los pacientes con pénfigo que no responden a los diferentes tratamientos ofrecidos. Es el uso del rituximab, que es un anti-CD20. Esto, en opinión de muchos autores, va a ser ya el tratamiento convencional. Que el rituximab forme parte de los esquemas de tratamiento en pénfigo, los esquemas de inmunosupresión. Bueno, la siguiente. Vamos a revisar ahora otro grupo de enfermedades que corresponden a los penfigoides. Los penfigoides tenemos varios tipos también. El penfigoide ampollar ovuloso, que es el clásico y más conocido. El penfigoide gestacional, o llamado también herpes gestacional. El penfigoide cicatrizal o penfigoide de las mucosas. El penfigoide antiapiligrina. El otro, o sea, el infantil, Lumsig-Perry. Pero el más común de todos es el pénfigo ampollar ovuloso o de los ancianos. La siguiente. Este se caracteriza, el pénfigoide ampollar, eh, o la de los ancianos, porque afecta fundamentalmente a pacientes seniles. Las lesiones ampollares son tensas, se rompen con dificultad, pueden tener contenido hemorrágico muchas veces. Se acompaña de lesiones eritematosas en placas. Las lesiones se distribuyen especialmente en tronco y en extremidades proximales. La siguiente. Miren acá la presencia de ampollas, múltiples ampollas con contenido seroso, además de lesiones en manchas o máculas eritematosas adyacentes. La siguiente. En esta tenemos la presencia de los estudios de histopatología. La convencional, que nos va a dar el nivel de vesiculación, que es subepidérmica, y el infiltrado inflamatorio de las biopsias de penfigoide es predominantemente por eosinófilos.
También es una característica histológica de estas enfermedades autoinmunes. Entonces, recordar que en la formación de las lesiones ampollares del pénfigo hay dos etapas. Una etapa fundamentalmente en pápulas o placas eritematosas y en un segundo tiempo estas mismas se van a acompañar de ampollas, vesículas o ampollas. La siguiente, miren acá la histología de la ampolla subepidérmica. Una ampolla, todo el techo está constituido por la epidermis. La siguiente. Y bien acá, el infiltrado subepidérmico tiene eosinófilos de manera importante. La siguiente. Bien, otro ejemplo de ampollas por pemfigoide, ampollar, algunas rotas y otras todavía están indemnes o íntegras. La siguiente. Este es un ejemplo del pemfigoide gestacional, o también llamado herpes gestacional. Se describe el tercer trimestre de la gestación y las lesiones son fundamentalmente en el vientre. La siguiente. Miren, cuando uno mira de cerca estas lesiones del pemfigoide ampollar, se da cuenta perfectamente de la forma de las ampollas, que son tensas, que se rompen con dificultad. La siguiente. Existe otro pemfigoide que se caracteriza porque hay una cicatriz bléfaro-conjuntival. Este pemfigoide finalmente va a llevar a la ceguera de estos pacientes por sinequia bléfaro-conjuntival. La siguiente. Entonces, los pemfigoides inmunológicamente se caracterizan por lo siguiente. Por inmunofluorescencia directa, lo que va a observar uno es la presencia o el depósito de inmunoglobulina G y C3 en patrón lineal a lo largo de la unión dermoepidérmica. Esto es común a todos los pemfigoides. Por inmunoprecipitación, dos antígenos, ¿ya? Con anticuerpos contra el BP230 o contra el BP180. BP del inglés, bulos pemfigoid o pemfigoide buloso, que es lo mismo. La siguiente. Esta es la inmunofluorescencia de un paciente con pemfigoide. Miren, en la parte central de la unión dermoepidérmica hay una línea de fluoresceína. Ahí está depositado IgG y C3. Eso es lo que caracteriza a la inmunofluorescencia directa del pemfigoide. La siguiente. Bien, los pemfigoides, igual que cualquier enfermedad autoinmune, necesita inmunosupresión. Por supuesto que las dosis son menores a lo que se brinda en los pacientes con pemfigo. También se puede usar tetraciclinas, dapsona, metotrexate a bajas dosis o clobetasol tópico en los pacientes que tienen muchas comorbilidades y no se puede inmunosuprimir adecuadamente. Claro, muchas veces acaba haciendo solamente tratamientos paliativos. También se puede usar rituximab, ya recordemos que es un anti-CD20. También se puede usar omalizumab, que es un anti-inmunoglobulina E. Recuerden que los infiltrados en esta enfermedad es por eosinófilos. Los eosinófilos son atraídos fundamentalmente por inmunoglobulina E. La siguiente. Bien, vamos a revisar otra enfermedad ampollar autoinmune que es la dermatitis herpetiforme. Son lesiones ampollares tensas agrupadas en racimo, distribución principalmente en la piel de manera simétrica, ubicación preferencial tronco y las nalgas. Además tiene lesiones de aspecto urticariano. Son intensamente pruriginosos. Se puede asociar a enteropatía por gluten o a linfomas intestinales. Esa es la característica de la dermatitis herpetiforme. La siguiente.
Bien, miren acá. Cuando uno hace la biopsia para hematoxilina eosina, ¿qué va a observar? Nivel de vesiculación subepidérmica. Infiltrado inflamatorio es neutrófilos, polimorfos nucleares neutrófilos en la dermis papilar. Recordemos que en el pemfigoide era eosinófilos. En este caso son neutrófilos. La siguiente. Entonces, y por inmunofluorescencia directa, ¿qué cosa uno va a obtener? La presencia de inmunoglobulina A en patrón granular en las papilas dérmicas. Por inmunoprecipitación, uno puede demostrar la presencia de antitransglutaminasa, antiendomicio o antigliadina. Esos son los blancos de la epidermolisis bulosa. La transglutaminasa, el endomicio y gliadina. La siguiente. Miren acá, lesiones vesicoampollares agrupadas en la región glútea de estos pacientes, de este paciente. La siguiente. También puede tener la distribución en otros niveles, codos, tronco, pero miren la simetría de la distribución de lesiones. La siguiente. Y la biopsia por hematoxilina eosina. La ampolla subepidérmica y el infiltrado es por polimorfos nucleares neutrófilos. La siguiente. Y esta es por inmunofluorescencia directa. El depósito de fluoresceína a nivel papilar es contra la inmunoglobulina A. La siguiente. El tratamiento. Miren, el único tratamiento posible para dermatitis herpetiforme es Dapsona. No hay otro tratamiento. No responde a ningún otro tratamiento. Y también acompañar de dieta libre de gluten. La siguiente. Eh, Vamos a hablar de otra entidad llamada, eso para que complementen su panorama de las enfermedades ampollares más importantes. Se llama dermatitis por IgA lineal. Recordemos que la dermatitis herpetiforme es IgA granular. Esta es lineal. Se parece a la dermatitis herpetiforme, pero tiene diferencias, pues, sobre todo en la histopatología, en la inmunopatología. Esta hay tres formas: la dermatosis bulosa crónica de la infancia, la IgA lineal del adulto y el RAM tipo IgA lineal. La siguiente. Bien, esta miren, es la enfermedad ampollar IgA lineal. Se llama encollar de perlas porque alrededor de las máculas o placas eritematosas se forma ese agrupamiento de vesículas subepidérmicas. La siguiente. Bien. Entonces, cuando uno biopsia esto, ¿qué va a demostrar? El nivel de vesiculación subepidérmico. Infiltrado inflamatorio, en este caso es mixto. Hay una mezcla de polimorfos nucleares y eosinófilos, o sea, neutrófilos y eosinófilos. La siguiente, ya. Entonces, por inmunofluorescencia directa, uno demuestra la presencia de IgA en patrón lineal y por una precipitación no está aún definido. La siguiente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la dermatosis IgA lineal? Es igual que en la dermatitis herpetiforme. Se puede usar Dapsona, sulfapiridina, y si es de tipo RAM, hay que investigar fundamentalmente medicamentos. Los más comunes son furosemida y vancomicina. La siguiente. Bien. Vamos a hablar algo. Habíamos dicho al principio que la epidermolisis bulosa hereditaria. Recuerden, se nace con el defecto porque hay déficit en la síntesis de glicoproteínas estructurales.
En este caso es contra algunos componentes de la unión dermoepidérmica. Por lo tanto, se llama una enfermedad epidermolisis autoinmune. Y esta enfermedad se parece clínicamente a las hereditarias. Es autoinmune y no responde a la inmunosupresión. Y ahí me cambió. No responde a la inmunosupresión. Entonces, este es una enfermedad que se ha empleado otro tipo de tratamientos inmunosupresores. Eh, Se plantea que el rituximab sería el tratamiento de elección. Entonces, no hay todavía un esquema perfecto para esta epidermolisis bullosa adquirida o autoinmune. Eh, la siguiente, miren acá un ejemplo de ampollas que se forman en las áreas de frote, como los pies, por ejemplo. La siguiente, acá miren, la separación dermoepidérmica con cero infiltrado inflamatorio, no hay infiltrado inflamatorio. La siguiente, entonces, por inmunofluorescencia directa, ¿qué se demuestra? Recordemos que esta es autoinmune, no es hereditaria, porque las hereditarias, las inmunofluorescencias son negativas, uno no demuestra nada. En cambio, en esta adquirida, el IgG está en patrón lineal. Se puede usar un test llamado test de solución salina para diferenciar, a veces se puede confundir con el pemfigoide. Podemos diferenciar ambas entidades utilizando esta técnica. Y por inmunoprecipitación se demuestra anticuerpos contra el colágeno 7. Ya, la siguiente. Ya, finalmente vamos a hablar un poco de una forma especial del lupus eritematoso sistémico, que se llama el lupus eritematoso sistémico ampollar. Es una rara variante del LES, pues responde al tratamiento con Dapsona. Siempre tener en cuenta en el diagnóstico diferencial de ampollas subepidérmicas. La siguiente, vean, estos son ejemplos de LES ampollar. Grandes ampollas de diferente distribución, ampollas subepidérmicas. ¿En qué contexto se da? Se da en el contexto de pacientes con LES. Tiene que tener LES, si no, no se puede diagnosticar esto. El siguiente, miren, diferentes formas de LES ampollar. La siguiente, otra gran ampolla subepidérmica. La siguiente. Entonces, por inmunofluorescencia directa es IgG en patrón lineal. También se puede usar el test de solución salina para diferenciar de otras enfermedades con las cuales se puede confundir, como el pemfigoide ampollar, por ejemplo. Y semejante a la epidermolisis bullosa autoinmune, también hay autoanticuerpos contra el colágeno 7. La siguiente, bueno, eso es todo. A ver, entonces hoy esta clase está terminada. Nos queda pendiente tumores benignos y malignos, que espero hacerlo de manera presencial el lunes, a no ser que haya algún otro inconveniente. Y el día martes vamos a hacer en un solo momento todos los casos clínicos, que son 4, y 2 clínico-patológicos, para que después íntegramente recuperen o hagan las clases con la doctora Moisés. Le di el teléfono de la delegada Remusgo a la doctora.
tiene que contactarse con ellas, con ella, aunque sea personalmente, porque a veces anda, digamos, muy ocupada con su teléfono, para que coordinen. Y yo les aconsejaría que le manden las clases mejor por WhatsApp para que la doctora no tenga inconvenientes de proyección, porque